El Chelsea está de regreso en la Champions League. Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. El Chelsea consigue ganar 1-0 frente al Nottingham Forest y cumple el objetivo de esta temporada. El Chelsea clasifica a la fase de Liga de Champions League para la siguiente temporada. Algo que no creía ver, por lo menos en esta temporada. Creía que íbamos a tener que esperar un tiempo más. Estaba escrito, las cosas se dieron desde un inicio para que el Chelsea quedara en la cuarta posición de la Premier League con 69 puntos, y no es porque el Chelsea haya sido una inminencia futbolística, un ejemplo a seguir, un equipo que haya sido protagonista en esta temporada, sino que hubo muchos otros equipos que fueron aún más irregulares que el Chelsea, y el club dirigido por Enzo Maresca consiguió el objetivo que todos anhelábamos y que muchos de nosotros dudábamos que se pudiera conseguir por ciertas instancias, por ciertos altibajos que se vivieron en esta temporada. Un Chelsea que empezó bastante bien la temporada, que parecía que con Maresca estábamos encontrando cierta constancia, y después cayó en caída libre muy muy bajo. Creíamos que esto ya estaba perdido, que nos iban a sacar muchos puntos, y hoy el Chelsea ganó. Ganó, no es que el partido haya sido un partido perfecto, un partido entretenido y que haya sido un planteamiento y estilo de juego impecable por parte de Maresca y los jugadores, pero así es esto. Si las cosas se están dando, si tengo la oportunidad de clasificar, pues claro que lo voy a hacer y lo voy a tomar. Y eso hizo el Chelsea. A lo largo de temporadas anteriores y en muchas ocasiones en esta temporada, el Chelsea tuvo para dar mucho más, para hacer mucho más, para quedar mucho más arriba en la tabla de posiciones. Y aún así, por cosas del destino, el Chelsea queda en la cuarta posición. Así que tenemos que el Liverpool, el Arsenal, el Manchester City, el Chelsea, el Newcastle y el Tottenham jugarán en Champions League para la siguiente temporada. El objetivo está cumplido. Para mí, la temporada que aún no termina, el Chelsea ya no puede hacer más. El Chelsea para mí ha hecho más de lo que yo esperaba, ha quedado por encima de mis propias expectativas y repito, esto no es un evento aislado, esto no es que el Chelsea haya hecho todo por su cuenta. Mucho tendrá que ver lo que hicieron y no hicieron el resto de los equipos, como el Aston Villa, como el Nottingham Forest, que en mucho tiempo estuvo dentro de las 3 primeras o 4 primeras posiciones. Pero así es esto, de nuevo, estaba escrito que el Chelsea tenía que regresar a Champions League. La Conference League le queda muy pequeña al Chelsea, y aún así tendrá que jugar una final el próximo miércoles, así que estaremos muy al pendiente de esa previa. Vamos a ver qué pasó el día de hoy, por qué todo esto se empezó a dar, por qué el Chelsea iba, antes de comenzar este partido, esta jornada, en la quinta posición, y las cosas se dieron para que subiera una posición más. Tenemos que el Dibu Martínez y el Manchester United nos ayudaron a quitarnos cierta presión. El Dibu Martínez fue expulsado en su partido frente al Manchester United, dejando al Aston Villa con un hombre menos. El propio Manchester United, que estaba teniendo o sigue teniendo o tuvo una temporada horrible, logró ganarle a un Aston Villa que lo veía bastante fuerte y con buenas oportunidades para ganar. Pero así es esto, el propio Newcastle, que le ganó al Chelsea frente a un Everton, estando en casa el Newcastle no pudo ganarle al Everton y terminó perdiendo, por lo que si el el Nottingham Forest ganaba, se clasificaba a Champions League, y lo mismo para el Chelsea. Hoy tuvimos un primer tiempo malo, feo, sin muchas oportunidades, si no es que ninguna. Pedro Neto volando una, el propio Nottingham Forest también desaprovechando oportunidades, muchas interrupciones, ambos equipos con ciertas dudas. Un primer tiempo de esos que nos acostumbró el Chelsea esta temporada a ser bastante o dejarlos para el olvido. En la segunda mitad, el Chelsea trataba de insistir. El Nottingham Forest estaba nervioso. Y con ciertos rebotes, una asistencia de Pedro Neto, que era más bien un tiro a portería que pasa a un costado, estaba Levi Colwill para anotar gol, que tampoco fue un gol maravilloso, un gol en donde me puedo quitar el sombrero y decir, qué bueno eres, Colwill, no importa. A fin de cuentas es un gol que vale más que 3 puntos, y Colwill pone por delante en el marcador
al Chelsea y en ese momento empiezo a ver el resto de resultados, empiezo a hacer cuentas, empiezo a sacar números y creció una confianza en mí que no había sentido en esta temporada. Por primera vez sentí que tenía un peso fuera de mis hombros, peso fuera de mí. Me sentía tranquilo, sentía que el Chelsea estaba cumpliendo su misión. Yo sentía que cada vez que atacaba el Nottingham Forest, yo estaba seguro de que no iba a pasar absolutamente nada, porque en el destino estaba que el Chelsea tenía que regresar a Champions League, y así fue. Y sí, se van a tener que hacer muchos ajustes, muchas modificaciones, muchos fichajes, muchas salidas para que este Chelsea pueda mejorar, porque aún estamos lejos de ver una versión fija, una versión que pueda decir, ok, el Chelsea está de regreso en un buen nivel y que se vayan preocupando el resto de equipos. Hoy las cosas se dieron, en esta jornada, en esta temporada, las cosas se dieron. Desde que desde que el Liverpool quedó campeón de Premier League y bajó su rendimiento justamente cuando le toca enfrentar al Chelsea, eso no es casualidad. Eso no es casualidad que el Chelsea empiece a tomar cierta forma a finales de temporada. Tampoco es casualidad que te haya tocado perder frente a un Newcastle estando de visita y después de ahí aprovechar los errores. Nada de esto. La casualidad no existe. El Chelsea trabajó e hizo lo necesario para clasificar a Champions League y me da mucho gusto. Me da mucho gusto, no por mí. Yo, como ya dije, voy a seguir viendo los partidos, así el Chelsea está en el descenso. Me da gusto por los jugadores. Me da gusto también por la afición, por ustedes que me ven, que comentan, que están ahí partido tras partido sin desanimarse de lo que pase con el Chelsea. Me da gusto por la gente que paga sus boletos, que sueña y que paga por ver a su equipo. Me da gusto por la afición, pero me da mucho más gusto por los jugadores, porque ellos confiaron, porque ellos están ahí, porque ellos tienen el hambre y que sí cometieron muchos errores a lo largo de esta temporada, pero no se dieron por vencidos y las cosas se dieron para que pudieran tener un cierre de temporada bárbaro, increíble, fuera de lo que yo esperaba ver. Yo ya veía al Chelsea en la quinta, sexta posición a finales de esta temporada y terminó en la cuarta posición, como pues muchas cosas tuvieron que pasar. Ahora que sigue, cerrar la temporada de buena forma, ganar la final de Conference League frente al Real Betis, prepararse para un mundial de clubes que será bastante cerrado y para eso tiene que ver e intervenir mucho el tema de la directiva. El tema de la directiva seguirá tratando de justificar ciertas cosas que se vayan haciendo. Ya vimos que con una plantilla joven y con 2 o 3 figuras que son bastante importantes, si no es que son la pieza clave, que ustedes ya saben quién son, el Chelsea puede tratar de competir, tratar de llegar de lejos, tratar de llegar al último momento. ¿Qué pasa? ¿Queremos que el Chelsea se quede ahí? ¿Sí o no? ¿Queremos que el Chelsea dé un paso hacia adelante? ¿Sí o no? Si los dueños están satisfechos con que el Chelsea cada temporada pelee por estar en Champions League, pues podemos permanecer de la misma manera, incorporando ciertos jugadores que se han comprado a lo largo de los años y, ¿por qué no?, ir desarrollándose y por ahí conseguir algún título como el Chelsea puede hacerlo en esta temporada. O el Chelsea puede dar un paso hacia adelante, puede dar un golpe sobre la mesa y reforzar. Ojo, reforzar es traer mejores jugadores de lo que ya tenemos, no traer jugadores como Matisamugu que por ahí pueden jugar o por ahí no traer jugadores como Dewsbury Hall que puedan entrar de cambio, no, traer jugadores mejores de lo que ya tenemos. ¿Creen que la directiva pueda hacer eso? Déjenme en los comentarios qué opinan, cómo se sienten, están emocionados, satisfechos o incluso ya están preocupados de los siguientes partidos que va a tener el Chelsea cuando todavía ni empieza la temporada. Vamos a ver, porque esto será tema para otro video. Podemos aquí hablar mucho y mucho y mucho de lo que fue la temporada del Chelsea, de lo que se viene para el equipo, de hacer un resumen en todas las competiciones, pero vamos a enfocarnos en el partido de hoy, en el partido clave, en lo que era el partido más importante para el Chelsea en estos últimos años y que aún así el Chelsea parecía que salía a un partido normal. El Chelsea no se veía con nervios, no se veía que tuviera presión encima, pero tampoco parecía que le importara mucho el partido y los primeros 45 minutos fueron eso.
un equipo en donde pues sí voy a intentar generar peligro, pero parecía que el Nottingham Forest tenía mayor intensidad, mayor peligro, en donde parecía que a ellos sí les importaba un poco más, pero no lograban ser eficaces de cara a portería, mientras que el Chelsea pues tuvo que llegar su momento, esperar los primeros 45 minutos y a partir de ahí solamente necesito ser efectivo una ocasión para poder sentenciar esto. Empezamos en la portería con Robert Sánchez, que me da gusto que en este cierre de temporada no haya cometido tantos errores, se queda con otra valla invicta, que no esté regalando goles. Aquí también podemos hablar y hacer un debate de media hora, de una hora, si quieren, de qué portero debería usar el Chelsea, si se debería quedar, a quién deberíamos traer, qué opciones tenemos para la siguiente temporada, pero por ahora me da gusto poder verlo feliz y que sus compañeros estén bien, que sus compañeros estén unidos, porque eso es lo que vimos cuando terminó el partido. En los defensas, gran trabajo de Levi Colwill. Un jugador que no nos puede, que no le puede gustar a algunos, que para mí puede ser un jugador que a veces se le vuela la cabeza, pero que ha demostrado crecimiento en esta temporada, y ese gol el día de hoy lo demuestra. Que no haya sido amonestado hoy también lo demuestra, que por ahí va, que ahí va, que todavía no es el defensa sólido que todos queremos ver, pero si le damos a un compañero perfecto, un compañero ideal, su nivel puede incrementar. Estuvo Tosin Adarabioyo, que peleó. Hoy Tosin pelea por el escudo. Por ahí, al final del partido ya estaba cometiendo, regalando tiros de esquina o siendo... hay una jugada, la última, donde Chris Wood, no, donde el portero da un centro larguísimo desde adelante de su área y se le va por completo a Tosin Adarabioyo, y por suerte Chris Wood no pudo rematar cómodamente y termina siendo saque de meta. Entonces por ahí estaba perdiendo un poco la concentración. No pasó absolutamente nada, no iba a pasar absolutamente nada, estoy satisfecho, pero Tosin Adarabioyo para mí pues no debería tener minutos a partir de ahora. Necesitamos aspirar por algo mejor. Reece James tuvo que estar, Reece James regañando a sus compañeros, apareciendo, siendo sólido, siendo una roca físicamente, lo hace bastante bien, ya lo sabemos de lo que es capaz. Quizás su velocidad se haya perdido, pero su personalidad, su carácter y su fortaleza siguen intactas. Del otro lado, un Cucurella dando un partido increíble de nuevo, ayudando a defender, ayudando a atacar, haciendo todo lo que le toca hacer de buena manera. En el medio campo tuvimos al jugador de la temporada, Moisés Caicedo, que los primeros 45 minutos jugó enmascarado y para la segunda mitad se la quitó. Un jugador que cuando el Nottingham Forest atacaba y parecía que con toques rápidos podían acercarse al área del Chelsea, pues ahí estaba Caicedo metiendo la pierna fuerte y interrumpiendo las jugadas. Un Caicedo que ha sido vital, ha sido la punta clave o la pieza clave para que este Chelsea pudiera funcionar. Para que pudiera funcionar. Un Chelsea sin Caicedo puede ganar partidos, sí, pero seguramente tendría que quedar 4-3 para que eso sucediera, ¿no? Un Caicedo que ya lo hemos dicho a lo largo de esta temporada, ha sido el estandarte del Chelsea, ha sido lo mejor que ha tenido el club y que han sido los ciento y cacho millones mejores invertidos en los últimos años. De eso no hay ninguna duda. Estuvo Enzo Fernández. Yo tengo ciertas dudas con Maresca, porque pues aún así las cosas están muy bien, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Algo que no me parece tan adecuado es el uso que se le ha dado a Fernández. Un Fernández que para mí, la mejor versión de Enzo Fernández es cuando él tiene el balón en los pies y no cuando tiene cierta o tanta movilidad hacia adelante, jugando de espaldas a portería o recibiendo por los costados o más pegado a una banda. Para mí Fernández es un creador de juego, un creador o un jugador que podemos ocupar mucho para cambios de juego y sobre todo salir jugando. ¿Qué pasa? Que quizá Maresca tiene otra mente en sus ideas, en sus planes, tiene otros planes para Enzo. ¿Por qué? Porque cada vez que entra Romeo Lavia, que hoy no lo vimos siendo titular, Romeo Lavia ocupa esa función de crear, de ser la base de donde el Chelsea puede salir jugando a espacios reducidos y por ahí empezar a mover el balón de manera fluida. Por lo tanto, tenemos un Romeo Lavia que puede generar, que puede crear, pero que también puede defender, que puede interceptar, que puede adelantarse un poco más para meter la pierna, y un jugador bastante listo que
por situaciones de su físico no pudo estar en esta temporada. Y ojo, eso no evita, ¿verdad?, que pueda jugar Caicedo, Fernández y Romeo Lavia juntos al mismo tiempo, pero es algo que yo no veo, porque cuando sucedió esto en el partido, Palmer subió un poco más. Entonces, ¿qué pasa? No teníamos un 9 fijo, que Maresca le gusta usar a ya saben quién. Entonces, Pedro Neto y Madueque pueden estar por las bandas. Entonces, viene un desarrollo importante, ¿no? Porque el Chelsea va a tener a Andrei Santos, va a tener, si todo no pasa nada extraordinario, a Enzo Fernández, va a tener a Romeo Lavia, que espero que pueda jugar de manera constante, y va a tener también a un Caicedo que es irreemplazable. ¿Qué va a hacer Enzo Maresca para la siguiente temporada? Las cosas se ponen bastante interesantes, pero Fernández, pues siento que si tiene el balón en los pies, puede aportar mucho más, y por lo tanto aquí le bajan un poco la calificación porque hubo momentos en donde no apareció tanto y que por velocidad es superado por la condición física del Nottingham Forest. Vimos también a Noni Madueque, que insistía mucho por esa banda izquierda, derecha, también jugando, cambiando en ciertas ocasiones de banda, pero por la banda derecha insistía, trataba de quitarse a jugadores de encima, trataba incluso de tirar a portería, pero el Nottingham Forest estuvo muy bien acostumbrado esta temporada a estar bien parados, ser buenos defensivamente, y se necesitaba ciertos errores, un rebote para que el Chelsea pudiera castigar. Del que no puedo hablar de muy bien el día de hoy es de Jadon Sancho, que para mí debería regresar al Manchester United. No se puede quejar por falta de oportunidades, él siempre estuvo ahí, y son muy pocos, 2, 3, a lo mucho 4 partidos de Premier League en donde yo le recuerdo que haya dicho que tuvo buenos partidos, buenas actuaciones. El más importante de ellos fue su partido frente al Tottenham, en donde el Chelsea, donde Sancho pues logra abrir el marcador para el conjunto blue, pero de ahí en fuera pasa qué va a pasar con Mudryk, qué podemos ocupar en esa banda. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor por la banda de Jadon Sancho. Y estuvo también Cole Palmer, gran trabajo de Palmer, un jugador que insiste, en donde a mi parecer Maresca debería dejarlo un poco más por el costado derecho, por la parte derecha de la cancha, en medio y derecha, pero vimos un Palmer que también ocupaba la posición jugando prácticamente pegado a Jadon Sancho. Estuvo con muchos movimientos, con muchas rotaciones en esa parte de la cancha. La intención ahí estaba, es muy bien cubierto, siempre está cubierto por 1 o 2 hombres mínimo, entonces no se le puede pedir mucho más. Maresca tendrá que encontrar la forma de liberarlo un poco más o de evitar que tanto peso recaiga sobre él para que así otros jugadores puedan aparecer mucho más. Y estuvo Pedro Neto jugando como falso 9, un jugador que las cosas no le estaban saliendo tan bien al principio, que ganaba por velocidad, pero llegando a línea de fondo o daba mal el centro o algo pasaba que no aprovechaba bien la jugada. Al final se terminaron dando las cosas, tuvo libertad, tuvo oportunidades, dio la asistencia, que más bien era un tiro a puerta, pero terminó funcionando como asistencia, y con esto salió Maresca, que 1-0, sin ser el mejor partido, sin ser el partido más atractivo, sin ser el mejor gol de la temporada, consigue 3 puntos de oro y se clasifica a la Champions League. El Chelsea regresa a pelear en lo más alto, que quizá no puedo decir, ¿verdad?, que ya vamos a ser campeones de Champions League, vamos a llegar lo más lejos posible. Puede suceder, ¿eh? Puede pasar que las cosas se den, que el Chelsea encuentre ritmo, que quizá haga de lado la Premier League, así como ciertos equipos hicieron a un lado la liga para concentrarse en competiciones europeas. Puede suceder, pero para eso, para mí, a mi gusto, se necesita más calidad, más unidad, más trabajo colectivo, y que le den a Maresca también lo que necesite. De nada sirve que Maresca haya hecho su parte si al final no lo vamos a apoyar como le gustaría a él. ¿Qué jugadores realmente quiere Maresca? Porque estoy seguro que quiere traer a alguien más, mínimo 1 o 2 jugadores más. ¿Qué posiciones? Pues ya lo veremos más adelante para no hacer este video más largo aún. Así que déjenme en los comentarios qué opinan, cómo se sienten, están emocionados, ilusionados, ya lo esperaban o no lo veían venir. Y aún así el Chelsea logró resurgir. Muchísimas gracias, de verdad, por ver este video. Suscríbanse, comenten, denle like. Síganme en Twitter y nos estamos viendo pronto en el siguiente video, porque el Chelsea ha regresado a Champions League y hoy podemos descansar y ser felices. Un fuerte abrazo a todos. Adiós.